Spanish Talks Café. Escucha, aprende y habla español con confianza. ¿Qué haces cada mañana cuando te despiertas? ¿Qué haces por la tarde, por la noche? ¿Tienes una rutina o cada día es diferente? Piensa un momento. ¿A qué hora te levantas normalmente? ¿Qué haces primero? ¿Te duchas? ¿Desayunas? ¿Trabajas o estudias? ¿Qué haces cuando llegas a casa? ¿Y a qué hora te acuestas? Hoy vamos a hablar de la rutina diaria. Si puedes hablar de tu rutina, puedes tener tus primeras conversaciones en español. Así que escúchame con atención y repite en voz alta, si es posible. Vamos a imaginar un día normal. Todo empieza por la mañana. Lo primero que hago es despertarme. Abro los ojos, escucho el despertador. Digo, ¡uf! Ya es hora. Después, me levanto. Me siento en la cama, estiro los brazos y me levanto. Aquí tenemos dos verbos importantes: despertarse y levantarse. Yo me despierto a las 6. Me levanto a las 6:30. ¿Y tú? ¿Te levantas temprano o tarde? Después, me ducho. También puedes decir, me baño. Para bañarte, usas agua fría cuando hace calor o agua caliente cuando hace frío. Así que tenemos dos verbos que significan lo mismo: ducharse y bañarse. Me ducho todos los días. Después de ducharme, me seco con la toalla y me visto. Me pongo la ropa. Me pongo una camiseta, unos pantalones y zapatos. También me peino o me cepillo el cabello. Algunas personas se maquillan, otras no. Luego me cepillo los dientes. Es importante, ¿verdad? Por la mañana, por la tarde y por la noche. Me cepillo los dientes con pasta de dientes y un cepillo. Después voy a la cocina y desayuno. El verbo es desayunar. ¿Qué desayuno? Un café con leche, pan con mantequilla, fruta y un jugo. A veces algo rápido, otras veces algo más completo. Por ejemplo, desayuno café con tostadas o desayuno huevos y fruta. ¿Y tú? ¿Trabajas o estudias? Trabajo desde las 8 hasta las 12. A las 12 almuerzo. En algunos países se dice comer. Por ejemplo, yo como una hamburguesa al mediodía. En otros se dice almorzar. Yo almuerzo arroz, carne y ensalada. Después del almuerzo sigo trabajando. A veces descanso un poco, tomo un café o camino un rato. Cuando termina el día, salgo del trabajo y vuelvo a casa. También puedes decir, regreso a casa. Llego a casa a las 6 de la tarde. En casa me cambio de ropa, me relajo, escucho música, veo una serie o leo un libro.
Algunas personas hacen ejercicio o salen a caminar. Otras personas cuidan a los hijos, preparan la cena o estudian. Más tarde ceno. Yo ceno algo ligero, una sopa, un sándwich o una ensalada. Ceno a las 8. Ceno con mi familia. Ceno frente a la televisión. ¿Y tú? ¿Cenas solo o con tu familia? Después de cenar, me cepillo los dientes. Me ducho otra vez si hace calor. Me pongo el pijama y me acuesto. Aquí tenemos el verbo pronominal acostarse. Puedes decir, me acuesto a las 10 de la noche. En la cama, a veces leo un poco o uso el teléfono, y luego me duermo. Duermo 8 horas, y al día siguiente empiezo otra vez. Antes de terminar, quiero preguntarte, ¿te gustaría hablar español con más confianza en 2026? ¿Te gustaría entender conversaciones auténticas sin traducir en tu cabeza? La fluidez no llega en un día. Llega con práctica constante. Un poco cada día. Una conversación cada día. Una frase más cada día. Si quieres seguir practicando conmigo, suscríbete a este canal. Aquí encontrarás conversaciones reales, español claro y práctica constante para mejorar tu listening y tu fluidez. Sigue escuchando, sigue repitiendo, sigue practicando. Y yo estaré aquí para acompañarte. Nos escuchamos en el próximo episodio.